Gol, 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 gol. Gol de narración deportiva. ¿Quieres cantar goles así? ¿Quieres aprender a narrar partidos? ¿Aprender a hacer una narración fluida? ¿Aprender a no asfixiarse y a no quedarte sin aire cuando narras? Si necesitas soluciones a todos estos problemas, tengo justo lo que necesitas. ¿Lo quieres? Lo tienes. ¿Te imaginas narrar un partido de fútbol que emocione tanto a todos los oyentes que se levanten del sillón cuando cantas el gol? Estoy seguro que lo tienes todo para ser un gran narrador, pero piensas que la formación es cara, crees que te faltan medios o piensas que necesitas ayuda de alguien que sepa, porque seguro que narras muy bien, pero necesitas a alguien que te ayude y que te dé consejos. Y es verdad que un máster de periodismo cuesta mucho dinero, que al final acaba hipotecando tu futuro y el futuro de tus padres, pero es que no hace falta que te gastes miles de euros para aprender a hacer radio ni para aprender a narrar todos los deportes. Si sabes lo que quieres pero te cuesta dar el paso, te voy a echar una mano. El vídeo de hoy es para presentarte en profundidad mi nuevo curso de narración deportiva. Y ahora tú dirás, joder Óscar, tío, estás aquí para venderme un curso. No, no, no y no, no te equivoques. Yo no estoy aquí para venderte un curso, o sí, eso ya lo veremos después. Yo estoy aquí para contarte todo lo que vas a aprender en este curso y no te obligo a comprarlo. Eso sí, es el mejor curso de narración deportiva online que existe, porque lo doy yo y porque me da la gana de decirlo. Y además, entre medias de la información de este vídeo, te voy a dar tips, consejos y trucos para narrar. Este vídeo es un 2x1 si te quedas hasta el final. ¿Qué vas a aprender en el curso de narración deportiva? Vas a aprender los conceptos básicos de la narración para cualquier deporte, porque no solo hablo de fútbol, no, hablo de más deportes y de más todavía que voy a hablar en el futuro, porque este curso no va a parar de crecer. Aunque, no te voy a mentir, sobre todo te voy a enseñar a narrar fútbol, a narrar con fluidez, a narrar sin asfixiarse y a narrar sin quedarte sin aire, porque esto es lo más difícil. Aprender a respirar. Y te voy a enseñar la respiración diafragmática, que es la clave para no asfixiarse y para no quedarse sin voz cuando narras 90 minutos seguidos de un partido. La verdad es que narrar es lo más complicado de todo el periodismo deportivo, porque narrar es primero prepararte, estudiar el evento y después improvisar. Narrar es el acto de improvisación más completo y complejo que existe, con la ventaja, eso sí, de que lo que narras lo estás viendo. Y eso puede hacerlo parecer más fácil, pero ya te digo yo que no lo es, porque no te lo puedes inventar, y es que el que te escucha también puede que lo esté viendo a la vez que tú, que ahora con la televisión el fútbol se ve en todos lados, así que te voy a enseñar a ver, a pensar y a contar, para que las palabras no se atropellen en tu cerebro y se hagan luego mezcladas por tu boca, para que lo que digas tenga sentido. Te voy a enseñar a armar un relato coherente y que a la vez sea un relato que cumpla con los 3 pilares básicos y fundamentales de la narración deportiva, que son la emoción, la pasión y la información. Como ves, no solo te estoy vendiendo un curso, sino que te estoy contando cosas que te valen y que te sirven, porque ya sabes que en este canal todo lo que te cuento es gratis, así que por eso, suscríbete, dale a la mano, dale a la campanita y deja que sea yo el que te avise cuando haya nuevos contenidos. Aunque para contenidos, no sé si te lo he dicho ya, los del curso de narración deportiva. Más de 75 videotutoriales, 11 masterclass y más que van a ser porque este curso va a crecer todavía más. Y este curso tiene 11 prácticas y esa es la clave, las 11 prácticas, porque he diseñado un curso práctico para que de menos a más y casi sin darte cuenta empieces poquito a poco y acabes narrando. Porque solo se aprende practicando, lo digo siempre, no hay otra. Y si cuando acabes el curso no has aprendido a narrar, vale, no te voy a decir eso de que te devuelvo el dinero porque ¿para qué? Si el curso cuesta 3 duros, tampoco te vas a arruinar y además lo vas a poder pagar incluso a plazos. Y es que déjame que te diga una cosa, que si no aprendes es porque no quieres, porque no sé si te he dicho ya que he diseñado el mejor curso de narración deportiva online que existe. Vale, lo mismo es que no hay otro igual, pero eso no es culpa mía. Hazlo tú, ¿no te digo? Además, antes de enseñarte a correr, te voy a enseñar a andar. Es decir, antes de narrar, vas a hablar. Y vas a hablar a diferentes velocidades, aunque ojo, darle ritmo a una narración no es hablar más deprisa y que no se entienda nada de lo que dices. Junto al ritmo van la entonación y la enfatización, pero sin descuidar nunca la dicción, la vocalización y la articulación. Y estos son otros de los tips que vamos a ampliar en este curso y que sobre todo vamos a trabajar. Mira, si quieres haz una cosa, apúntate ya al curso y luego sigue viendo este vídeo. Te dejo toda la información y la página para acceder al curso aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Te inscribes y luego vuelves. ¿Ya? ¿Ya has accedido al curso? Pues vamos al lío. ¿Por qué lo más importante de este curso son las prácticas? Lo más importante son las prácticas porque solo practicando se consigue la experiencia. Y en el caso de la narración, o tienes un talento natural para narrar desde el primer día y te comes el micrófono, o la narración es una carrera de fondo en la que la mejor forma de llegar a la meta con éxito es narrar, narrar y narrar.
narrar hasta tener un estilo propio que conecte con el oyente, porque esa conexión es la clave. Esa es la diferencia entre ser un buen narrador y ser un gran narrador. Que seas capaz de transmitir al que escucha con tu voz, con emoción y con pasión, lo que estás viendo en el campo. Y para que lo consigas, este curso tiene 11 prácticas. Y a través de estas prácticas vamos a ir yendo poco a poco y de menos a más hasta llegar a narrar un partido. Porque como ya he dicho en este vídeo, antes de correr hay que saber andar. Y por eso en este curso te voy a enseñar, lo primero, tener una buena dicción y una vocalización perfecta. Segundo, a respirar, respiración diafragmática. Tercero, los conceptos básicos para narrar cualquier deporte. Y después tiene masterclass de baloncesto, balonmano, ciclismo, tenis y pádel. Y un módulo especial para aprender a narrar eSport, con una masterclass con los 2 primeros casters de FIFA en España. Pero sobre todo, el módulo 6, lo mío, narrar fútbol. Es el módulo en el que más tiempo he invertido, porque es la columna vertebral de este curso. 30 vídeos con 5 masterclass incluidas para aprender a narrar fútbol. Cómo narrar con fluidez, cómo narrar sin asfixiarse, cómo respirar durante la narración para que la voz te aguante los 90 minutos de partido. Las diferentes formas de cantar un gol y su estructura. Porque sí, aunque no te lo creas, la narración de un gol tiene una estructura que se repite en todos y en cada uno de los goles. Además, te voy a enseñar a leer la antena para no mancharla, para no ensuciarla. Y te voy a explicar cómo funciona un carrusel deportivo para que cuando participes en él sepas cómo actuar y cómo narrar a la vez que interactúas con el resto de compañeros. Es que es un pedazo de curso, te lo juro. Y te digo una cosa, lo tienes que hacer. Es que estás tardando. ¡Vamos, vamos! Pincha en el enlace de la descripción, te apuntas al curso de narración deportiva y luego te suscribes a este canal y le das a la manita. Mira, voy a hacer una cosa para que veas que soy generoso. Te dejo aquí arriba y en la descripción una clase gratis que he hecho especialmente para YouTube, para que sepas cómo reconocer a los jugadores cuando narras un partido de fútbol. Además, en el curso narro, canto goles y te guío paso a paso. Vamos, me falta bailar, pero te digo una cosa, si te apuntas me animo y también bailo. Y luego hay varios workbooks para trabajar con ellos y para hacer las prácticas y varias plantillas descargables. La hoja para preparar la previa de partido en la que vas a recopilar y ordenar todos los datos que vas a necesitar durante el encuentro. Y la hoja de partido que yo uso cuando narro el carrusel deportivo. Una hoja en la que puedes apuntar las alineaciones, los goles, los tiros a puerta, las tarjetas, los cambios, todo. En el curso de narración te doy trucos y consejos para que trabajes y saques adelante las prácticas con éxito, porque por encima de todo, lo que quiero es que aprendas. Y aquí, en este canal de Locución Deportiva, te doy contenido gratis, pero no es lo mismo que tener una clase cara a cara, viéndonos tú y yo. En un vídeo se aprende, pero en una clase en directo se mejora. Y por eso, en este curso, doy la opción de acceder al paquete premium y tener una mentoría en directo conmigo. Con este paquete voy a valorar todas tus prácticas y voy a poder darte además soporte personalizado. ¿Cómo te voy a dar ese soporte personalizado? Te lo voy a dar a través de Slack. No sé si lo conoces. Es una mezcla entre un chat y un foro en el que podemos hablar en línea. Nada más apuntarte, te llega la invitación para unirte al Slack de Locución Deportiva, donde además de estar en contacto con los alumnos de tu curso, vas a poder intercambiar opiniones y conocimientos con todos los alumnos de la academia y, por supuesto, conmigo. Y los que ya me conocen saben que me vuelco y que estoy disponible a todas horas, 24/7 toda la semana. Además, es un curso que puedes hacerlo a tu ritmo. Lo compras y lo haces ahora o lo haces cuando quieras. Tú me avisas cuando empiezas y ya está. Una vez que lo compras, vas a tener acceso de por vida, para siempre. Y además, cada vez que lo actualice, lo vas a tener actualizado. Y este curso, ya te he dicho que va a crecer. Va a tener más contenidos, va a tener más trucos, más consejos, más vídeos, más plantillas descargables y más workbook. Y hasta más profesores, porque he dejado para el final la masterclass. Y no porque lo último sea lo peor, sino todo lo contrario. Lo mejor de este curso son las masterclass. Masterclass con profesores que actualmente narran y trabajan en la radio. En fútbol, Miguel Martín Talavera, de la cadena SER. Hugo Condés, de Onda Cero. Los dos son narradores del Atlético de Madrid. Pedro Fullana, de la cadena SER, da una clase magistral de cómo se hace un inalámbrico. Uno que ha narrado, y que también ha hecho inalámbrico en Onda Cero y en la cadena SER, Ángel Rubiano, también da una clase en este curso. Marta Casa, que es una todoterreno de la cadena SER, habla de cómo se narra el fútbol femenino y el baloncesto. Un 3x1 sublime. Y hablando de baloncesto, está el mejor narrador de básquet de la radio española, Francisco José Delgado, Paco Jo, mi compañero de la cadena SER. Si quieres aprender cómo se narra el baloncesto con pasión, este es tu módulo. Hay un módulo muy especial porque los eSports están muy de moda y narrar los eSports no es tan diferente a narrar deporte real. De hecho, hay narradores que actualmente compaginan la narración de deportes reales y virtuales, como por ejemplo Sergio Perela y Sergio González Pulgar. Los Sergio fueron los primeros hosts y casters de España que narraron FIFA en el 2017. ¿Qué es un caster? Te apuntas al curso y te lo cuento. Y suscríbete al canal de YouTube, que lo próximo
van a ser un par de vídeos de narración, que no todo de pago, al contrario, que yo doy aquí casi todo gratis. Y queda decir que el balonmano corre a cargo de Diego González y el ciclismo de Borja Cuadrado, los dos de la cadena SER. Vas a aprender cómo se narra el pádel con Nico Cruz, comentarista del ATP World Tour de Pádel. Y para el tenis tengo al mejor. La voz del tenis en la cadena SER y en Eurosport. La voz que nos ha narrado todos los éxitos de Rafa Nadal en los últimos tiempos. Mi compañero y amigo Álvaro Benito. Y además, el curso empieza con una masterclass de educación de la voz que imparte mi profesora Begoña Castaño, que es coach profesional dedicada a la foniatría y a la logopedia. Y si con todo esto no te he convencido para que te apuntes, te digo una cosa. Pon el vídeo al principio y te lo vuelves a ver, que no solo es información, también se aprende. Aquí debajo te dejo todos los enlaces para acceder al curso. Te espero en la academia. Curso práctico de narración deportiva. El mejor curso de narración deportiva para aprender a narrar. No porque lo haya hecho yo, sino porque lo vas a hacer tú. Nos vemos ahora, cuando te saluden en el Slack.